Hay quienes dicen, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Pero hablando de las personas, esto está un poco alejado de la realidad. Así que te has preguntado si realmente la gente no puede cambiar. En todas las etapas de la vida tomamos decisiones que influyen profundamente la persona en la que nos convertiremos. Y como ya les comenté en un video pasado, existen muchos factores que pueden llevarnos a tomar malas decisiones. Pero en este video hablaré de la forma en que nos percibimos nosotros mismos. Y es que hay gente que paga mucho dinero para borrarse un tatuaje por el cual pagó mucho dinero para que se lo hicieran cuando era joven. Algunos jóvenes se apresuran a casarse para después divorciarse, y los adultos mayores dedican mucho esfuerzo a perder eso que de jóvenes trabajaron mucho para tener. Y es que recordemos que tenemos una pésima percepción del tiempo, incluso también cuando se trata de nosotros mismos. Además de que es bien sabido que durante el desarrollo nuestra personalidad va cambiando. Los niños cambian muy rápido porque aprenden cosas y van formando su criterio, mientras que los adultos parece que pasan los años y siguen igual. Lo que nos hace pensar que existe un punto en el cual dejamos de cambiar. Pero el problema es que para la mayoría de las personas, ese punto tiene una fecha específica, y sin importar su edad, ese punto ocurre hoy. Lo que en realidad solo es una ilusión, es decir, la ilusión de que nos hemos convertido en la persona que seremos el resto de nuestra vida. Para probar esta hipótesis, el profesor Dan Gilbert de la Universidad de Harvard ha realizado diferentes estudios con miles de personas de todas las edades, de tal forma que se pueden comparar las creencias de chicos de 18 con los de 28 y así sucesivamente. El asunto es que efectivamente los cambios en nuestra personalidad disminuyen con el tiempo, pero no como la mayoría espera. De hecho, nuestra predicción del cambio es tan mala que los chicos de 18 predicen la misma cantidad de cambio que en realidad le pasa a los de 58. Es decir, siempre creemos que cambiaremos mucho menos de lo que en realidad cambiamos. Pero esto no solo sucede con nuestros valores o nuestra personalidad. Incluso también ocurre con cosas que nos agradan y desagradan. Por ejemplo, tu mejor amigo, tu hobby o tu música favorita. Todos sabemos cuál es la respuesta a este tipo de preguntas en este momento. Así que se les preguntó a un grupo si creían que estas cambiarían en los próximos 10 años, mientras que a otro si esto había cambiado en los pasados 10 años. La mayoría de los participantes del primer grupo respondieron que mantendrían sus gustos en los próximos 10 años, con mucha seguridad. Pero sin importar el grupo de edad, en la mayoría de los casos todo esto cambió con el paso del tiempo. Pero si todos cambiamos, entonces ¿por qué es importante esto? Pues porque debido a esta ilusión, tomamos nuestras decisiones sobreestimando la supuesta estabilidad que tenemos hoy. Recuerden que erróneamente le damos un mayor peso a las cosas que nos son más comunes. En este caso, es más fácil recordar que imaginar. Así que el error común es tomar las decisiones en retrospectiva sin tomar en cuenta que en 10 años habremos cambiado. Los seres humanos nos encontramos en proceso de desarrollo durante toda nuestra vida, pero equivocadamente y sin importar la edad, pensamos que estamos terminados. Así que piensa mejor al tomar decisiones solo basado en lo que ha pasado, porque lo único constante en nuestra vida es el cambio. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like.